estamos al aire. Sí, pero son los cambios que se produjeron después, ¿verdad? Ellos ya pasaron a otro esquema político. Bienvenido, Juan Barahona, ¿qué tal? Hombre, gracias a Ronnie por invitarme a este foro hoy, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores. Juan, tenemos ya varios años de sí, estar un 30. Y compartir con estos dos compañeros mayores y maestros míos. Sin contarlo a usted, me dijo Juan, pero aquí yo soy el menor. ¿Qué tal, Juan? ¿Preparado, listo ya todo para mañana? Preparados a conmemorar mañana los 138 años de la masacre de los mártires de Chicago y los 70 años de la gran huelga de 1954. Esa huelga histórica para nosotros. Mire, las raíces de las conquistas de los trabajadores hondureños están en la huelga del 54, que lo recoge después el Código del Trabajo en 1959. ¿Y cómo íbamos a permitir nosotros que esas conquistas se deroguen vía decreto con la ley de empleo por hora? No podía ser. Era dar al traste con todo lo que tienen los trabajadores conquistados durante muchas luchas de muchos años en 70 años. Entonces no se puede, por eso fue derogado a inicios de este gobierno, y eso debe de satisfacernos a todos, que rescatamos, las teníamos perdidas, rescatamos los derechos. Después se presentó la ley de empleo parcial, fue dictaminada sin lugar y también salvamos ahí las conquistas. En este momento los trabajadores vamos a la calle a manifestarnos con muchos problemas que resolver, pero con muchos ya resueltos. Y lo toral, lo esencial que hemos rescatado, que hemos resuelto, es los derechos de los trabajadores, derogando ese decreto de ley de empleo por hora. Yo creo que eso es bastante, y ojalá que los trabajadores lo comprendan, respalden, y que no permitan que sus derechos sean eliminados de un solo plumazo porque a alguien se le antojó. No, ese decreto fue aprobado en los 12 años de la narcodictadura, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y fue derogado en el primer año de gobierno de Xiomara Castro. Así es. Le hice la consulta a don Carlos y a Rafael hace unos instantes, relacionado con la supuesta politización que se manifiesta en algunos medios de comunicación, sobre todo de derecha, que dicen que ustedes, que entregaron, que vendieron, que les arrebataron la lucha. Que nos secuestraron. Que los secuestraron, y que ahora ya esta movilización es meramente política, justamente por la participación de los miembros de Libertad y Refundación, y que ahora el gobierno va a participar de la misma, Juan. Mire, si la clase obrera se hubiera politizado desde la década de los años 20, si hubiéramos seguido con esa politización que se dio en la huelga del 54, hoy otro gallo nos cantara. Pero nos separaron la lucha social de la lucha política, haciéndonos creer que los luchadores sociales no teníamos derecho a participar en la lucha política, y eso ha sido un atraso. Hoy la clase trabajadora ha ido politizándose, y eso ha ido dinamizando también la lucha de los trabajadores. Un trabajador no puede estar al margen de la lucha política y no debe ignorar la lucha política, porque son los trabajadores los llamados a conocer y a expresar su derecho a participar en la lucha política y aspirar, como decían los grandes teóricos, a vanguardizar las luchas de transformación, los procesos revolucionarios en cualquier país del mundo. Los trabajadores ahí han estado, y aquellos países donde han avanzado es porque los trabajadores han estado siempre al frente de esta lucha. Los trabajadores como asalariados, como explotados, que conocen la explotación, que la viven, que la sienten, y saben cómo producen plusvalía y quién produce la ganancia que se queda el patrono con ellos. Por eso los trabajadores deben
de ser politizados y deben de estudiar también, deben de leer. Los trabajadores, por lo menos, lo mínimo que deben de leer son las novelas de Ramón Amaya Amador. Lo mínimo que deben de leer es Prisión Verde, Destacamento Rojo, Los Brujos de la Matepeque. Todos le da otro espíritu de pensamiento a la lucha de los trabajadores en sus demandas. Pero un trabajador que solo pelea, como decía el compañero, el Pelón Morel, veterano del Stevie, que los trabajadores se conforman con negociar un contrato colectivo y conquistar un rollo de papel higiénico y un par de botas de hule, esa no es una conquista que transforma el nivel de vida de la clase trabajadora. A eso debemos de aspirar nosotros, a cambiar el nivel de vida de la clase trabajadora, como asalariados, como explotados. Y los trabajadores siempre nos hemos desempeñado nuestras luchas en el marco de la lucha de clases. La lucha explotada en contra de la clase explotada en contra de la clase explotadora. Los asalariados frente a los explotadores. Esa es la lucha, el marco de la lucha histórica. Ya lo dice el manifiesto comunista. La historia de la humanidad ha sido siempre la historia de la lucha de clases. Y en ese marco estamos nosotros. No podemos sustraernos de ahí y no podemos permitir que nos saquen de ahí. Oiga bien que en el gobierno de la narcodictadura se inventaron un vocabulario, Carlos y Alegría. Ya ahora los trabajadores no son trabajadores, son colaboradores. ¿Has escuchado eso, Carlos? Claro. Colaboradores. Colaboradores son los soplones y los orejas que tenía el DIN antes. Y el capitalista no es capitalista, es empleador. Empleador. Nos quieren sacar de la lucha de clases. Entonces, a mí me llamó la atención cuando ya empiezan a decir colaboradores. Yo nunca he sido soplón ni oreja para ser colaborador. He sido siempre trabajador asalariado. Esos somos los trabajadores y eso debemos de entender los trabajadores y a eso le llaman politización, cuando el trabajador conoce cuál es su problema y cuál debe ser su camino a seguir en la lucha de clases. Sí, Quiero fíjate Carlos y Juan, Ronnie, en la ley de reforma agraria, el artículo 4 de esa ley dice que la reforma agraria aspira a convertir en una sola persona al propietario, ¿verdad? Se refiere al título de la tierra, ¿verdad? Al empresario, ¿verdad? Al empresario agrícola, Claro. y al trabajador. Entonces, tenemos que pensar también eso. Fíjate que Petro en Colombia habla de la industrialización, Juan, del agro, como esencial para avanzar en el desarrollo económico de Colombia. Yo creo que aquí nosotros deberíamos pensar en eso, ¿verdad? Quitarnos aquella idea de que tenemos que ser asalariados, Juan, Claro. todo el tiempo, o tener una chacarita ahí para medio sembrar un poquito de frijoles. El mejor ejemplo que tenemos son los palmeros. Y maíz, correcto. Entonces, pensemos, y yo creo que es el momento propicio para que desarrollemos, constituyamos la empresa de producción, con aquella idea de controlar el proceso productivo, pues, ¿verdad? Porque, reitero, ¿por qué solo debemos de ser asalariados? No, debemos de ser, ¿verdad?, empresarios también. Y en la agricultura eso se puede hacer. Si desarrollamos, Ronnie, las empresas asociativas, Juan, las cooperativas, sí, en el sector agrícola, yo te aseguro que estaríamos produciendo la soberanía alimentaria, estaríamos satisfaciendo ingresos y satisfaciendo pues mejores niveles de vida, y poder vender en el mercado nacional e internacional. Ahora se ofrecen posibilidades de comercio como tal, ¿verdad? Entonces creo que hay que redimensionar, por lo menos en el agro, en la agricultura, lo plantea el documento, ¿verdad? Tenemos que redimensionar el agro en perspectiva de desarrollo, pero de verdad, ¿verdad? Y es que mira, por ejemplo, Ronnie,
Cuando yo decía que en la década de los 70 tuvimos el sector social de la economía más fuerte de Centroamérica, teníamos cooperativas agrarias, no solamente en la zona del Aguán, sino que hasta en Guanchillas. Eran cooperativas agrarias que tenían una productividad mayor que las cooperativas, que las empresas privadas. Claro. Teníamos no solo cooperativas agrarias, teníamos cooperativas de transporte. Yo no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, lo que se llamó la CATI, Sí, hombre. TUP. O sea, todas las empresas cooperativas estaban controlando todo ese corredor del norte. Todo. Teníamos cooperativas fuertes de ahorro y crédito en el país. Casi en todas las empresas teníamos cooperativas de ahorro y crédito. Teníamos una sola central obrera, una sola central magisterial, estudiantes de segunda enseñanza organizados, estudiantes universitarios organizados también en un solo grupo. O sea, fue una época muy importantísima para el país. Y eso más bien preocupaba a los grandes capitalistas, decían, ese es un mal ejemplo. Y eso hay que acabar con él. Claro. Y acabaron con eso. Claro. Por eso te destruyeron la ley de reforma agraria. Mira cómo Por acabaron eso vino la guerra de baja intensidad en Centroamérica. No solamente fue para chocar contra los grupos insurreccionales de Nicaragua, que triunfó, los sandinistas, de El Salvador y de Guatemala, sino frente a los avances que teníamos en el movimiento económico social en Honduras. Hasta un banco llegamos a constituir, el Banco de los Trabajadores. Claro, claro. Pero todo eso, ellos, Juan, lo amarraron, ¿verdad? Y luego... O sea, retrocedimos. Claro, y retrocedimos todo. Del 90 Y para acá. Del 90 para acá un todo caos, el un retroceso. desastre, ¿verdad? Y seguimos Privatizaron en eso. todo, Sí. absolutamente Mire. todo, y además nos persiguieron y nos asesinaron. Ah, no, claro. Y Miren, constituyeron el Código Penal, Juan, que el Congreso creo que tiene que tocar eso. Hoy hay una reunión en el Ministerio de Derechos Humanos para hablar de esas reformas al Código Penal que son terriblemente lesivas a los derechos. Miren cómo humanos. destruyeron la empresa asociativa de Isleta, Claro. que era un ejemplo para América Latina. Total. Claro. Y lo destruyeron, lo asaltaron y lo terminaron. Y así muchos proyectos sociales. Esos buenos ejemplos los han liquidado, pero también fueron legislando para ir legalizando todas estas medidas antipueblo. Mire usted cómo destruyeron la ley de reforma agraria, el decreto ley 170, y aprobaron la ley de modernización agrícola. Claro. Y acabaron con el proceso agrario. Mire usted cómo hoy nos meten el decreto de empleo por hora, que eso, el Código del Trabajo quedaba mutilado ya. Con el Código del Trabajo quedaba ya eliminado. Entonces, han ido legislando. Y del 90 para acá, que meten el modelo neoliberal con los paquetazos de Calleja, ahí fue en detrimento. Y aquellas montón de empresitas que teníamos que producían empleo fueron cerrando porque no tenían capacidad de competir. Las cerraron. ¿Cuántas empresas pequeñas cerraron? Muchas. Y para desgracia, la pandemia obligó también a cerrar otras empresas. Y nos jodieron. Hoy el gran desempleo que tenemos es producto de la aplicación del modelo neoliberal y la pandemia. Con la pandemia cerraron muchas empresas. Entonces, aquí, hoy, con este gobierno, se está levantando esta lucha, pero que no es fácil. Juan, ¿y cuál es el gran alboroto de la empresa privada? Que no vienen las inversiones, que no hay empleo, que no hay... Y yo le decía a un empresario, ¿y la ganancia que ustedes obtienen, dónde la invierten? La inversión pública se ve construyendo carreteras, dándole financiamiento a los pequeños agricultores, ¿verdad? Reparando las escuelas y un montón de cosas. Carlos, ¿y la de ellos? ¿Dónde está? ¿Qué hacen con las ganancias de los azucareros, de los palmeros, de los bananeros, de todo eso? ¿Verdad? Y están esperando que venga de afuera el capital, ¿verdad?, a invertir aquí.
pero ellos. Entonces, compañeros, yo creo que eso tenemos que, no hay que pedirle peros al olmo, pero hay que avanzar. Yo creo que el miedo de ellos es que avanzamos, Carlos y Ronnie, avanzamos en un nuevo modelo, ¿verdad? Donde el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, Juan, tiene que desaparecer. Así es, dialogamos esta mañana con Carlos H. Reyes, Rafael Alegría y Juan Barahona. Magnífico programa, tuvimos 7 regionales del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, SSE. Felicitaciones a los compañeros luchadores históricos. Sin soberanía nacional no hay movimientos de los trabajadores. Fuera los libertarios, ahí está el ejemplo de Milei, dice Fernando García. Sí. Muy bien, Correcto. Fernando, saludos. Fernando García Rodríguez. Voy a buscar un par de mensajes acá antes de irnos a la pausa. Bendecido día, dice, saludos a sus 3 invitados. Vamos a ver, un par de mensajes para irnos a la pausa. Buenos días, Ronnie, soy dirigente sindical, Memín López, a mi favor, si le puede decir a don Carlos H. Reyes, si me manda el manifiesto, por favor. Ya le vamos a tomar foto ahí. Manifiesto comunista. O no, creo que es este manifiesto. Ronnie, en Olancho todavía hay campesinos que no contamos con una parcela de tierra. Esperamos que Funes y Alegría nos ayuden. Dije, porque bueno, hay miles de campesinos. Hay una deuda todavía histórica con el campesinado. Ronnie, mire Sí. cómo han cambiado las cosas. Por ejemplo, antes tenía usted de Progreso a Trujillo toda una gran cantidad de productores, pequeños productores agrícolas, que tenían su haciendita, que tenían su centro de producción ahí, producían naranjas, producían arroz, producían de todo. ¿Qué es lo que tiene usted ahora ahí, Ronnie? Todo un corredor lleno de palma africana. Eso es destructivo, todo eso ha venido a afectar el país. Eso es grave lo que han hecho con Honduras. En vez de desarrollar el país, traernos maquila, y mire la maquila, le quitan un impuesto, se van, y les vale. Cuando escuchan ese discurso, como el de Carlos H. Reyes, dicen está en contra del desarrollo, en contra del empleo y en contra de la inversión. Sí. Eso es lo que escuchamos. Es enemigo de la empresa privada. Es el discurso que le impusieron, por ejemplo, desde estos medios de comunicación a Berta Cáceres cuando la criminalizaron, ¿no? Vamos a hacer la pausa, son las 8:41 minutos. Junto a Lauren hacemos la pausa y retornamos en breve para las conclusiones finales esta mañana con nuestros invitados Carlos H. Reyes, Rafael Alegría y Juan Barahona. Pausa, Lauren. Gracias, Ronnie. Así es, invitándole a toda la población que siga en sintonía del foro de UNETV, que no se despeguen de su pantalla y que también nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. En Facebook nos puedes encontrar como UNETV, en Instagram como UNETV Oficial, en YouTube como UNETV HN, en X como UNETV-HN, en nuestra plataforma web nos puede encontrar como www.unetv.hn. Si también no nos ha seguido en cada una de nuestras plataformas digitales, ve a seguirnos y también estaremos dando lectura más adelante a cada uno de tus comentarios. Quédate con nosotros porque seguimos con más información. Todavía se mantiene la organización ellos, ¿no? Bueno, continuamos en el foro de UNETV esta mañana, ya en la parte final, son las 8:47 minutos, terminamos a las 55, la ruta, Juan, cuando gritábamos ¿cuál es la ruta? Él le preguntaría a Juan cuál es la ruta. Ya la sabíamos. Sí, pero la de mañana es la histórica, ¿no? La histórica, así es. De la granja Al Parque Central. al Parque Central, a partir de las 6 de la mañana. A partir de las 6 está la convocatoria para concentrarnos ahí en la granja. Entonces el trayecto ahí de la granja. De ahí Y el político que quiera se puede arrimar, ¿no? a nadie le está prohibiendo que vaya. A nadie. Bueno, y a concluir en el Parque Central con Parque la Central lectura del mensaje central. mensaje central, ¿lo llaman? Es manifiesto. Sí. Bueno, esa ruta ha sido histórica, lo que ha cambiado últimamente en los últimos 22, 23 y este año, que sería el tercer año consecutivo, que no habrán gases lacrimógenos de parte de la policía. Es correcto, mire, los 12 años de la narcodictadura, todos los años nos gaseaban.
Sí. Llegando al Parque Central o al momento de iniciar la lectura del mensaje, nos gaseaban y nos dispersaban la movilización. Eso le esperaban que llegara Mel. Sí, sí. De verdad, Sí. que llegaba Mel y empezaba la... Claro. Mire cómo los tiempos cambian. Hoy lo que estamos seguros es que no nos van a reprimir mañana. ¿Ah? Y ese es el ambiente que la gente debe de ir a la movilización de los trabajadores, porque no va a haber represión para nadie. Hemos de ir. Niños, ancianos, discapacitados, vamos, ¿Sabe qué, Juan? vamos a la calle. Lo que no me gusta es que antes Carlos H. Reyes nos invitaba a almorzar, carne asada, después del- y después de la manifestación. Ah. Eso se terminó también. No, ¿Qué hombre. pasa, Carlos? Está bien la invitación. Bueno, Óigame, pero ese es un reclamo en público. mercado público. Bueno, mañana entonces la movilización, ahora con la participación de personajes del actual gobierno de la República, Juan, y una de las últimas consultas, tenemos 5 minutos ya para irnos despidiendo y de manera de reflexión, de conclusión, don Carlos, le consultaba si ha cambiado algo en este tiempo. Habrá o faltará mucho por hacer, lógicamente, ¿no? El comportamiento del actual gobierno en general, de la Secretaría de Trabajo, por ejemplo. Juan la vez pasada cuestionó aquí, directamente hace un año, Juan Barahona cuestionó a la ministra de Trabajo aquí en este programa. No sé si continúa con su discurso. Juan, ¿qué puedes decir de las autoridades en ese ramo? Bueno, sí que mañana es 1 de mayo y el 1 de mayo las distintas organizaciones tienen la voz cantante para Reclamar. sacar sus expresiones. Eso no cambia. Y mira, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Se lee el manifiesto del 1 de mayo y después de que termina todo lo que es el evento sindical, participan políticos, ha participado Mel, han participado distintos personajes en los movimientos estos. El manifiesto se lee ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. Ya está convocado para esa hora. A partir de ahí se lee el manifiesto. Quizá hay una tribuna libre para algunos cuantos compañeros y después vienen los otros invitados que son las organizaciones políticas y eso siempre ha sido así y no vemos por qué cambiar. Así es. El comportamiento del gobierno hasta este momento. Bueno, el comportamiento del gobierno, ya lo hemos dicho, precisamente en materia de derechos laborales, la derogación de la ley de empleo por hora, mira, eso ha tenido tal efecto que todos los días los medios de comunicación de la derecha salen reclamando que por qué se derogó la ley, que eso fue un error y que no sé qué cosas. Error era el que habían cometido con eso, porque es una injusticia. Entonces, eso es una cuestión fundamental en lo que tiene que ver con esto. La Secretaría de Trabajo. Y se espera que hoy, bueno, la Secretaría de Trabajo tiene problemas como han tenido toda la vida los distintos ministerios, ¿va? O sea, hay reclamos de los trabajadores. Claro, la inspección del trabajo en ese Ministerio de Trabajo, lo menos que tiene son inspectores. Y eso más bien es necesario que se incremente la cantidad de inspectores, salario mínimo. ¿Por qué no lo cumple la mayoría de los empresarios? Porque no hay inspectores que estén constantemente revisando eso. Y eso es claro. Y claro, los sindicatos tienen sus problemas, tienen que manifestarlos en este 1 de mayo. Juan, hace falta mucho por hacer, lógicamente, ¿no? No, total, mire, los problemas de la clase trabajadora son históricos, Claro. pero se han ido resolviendo. Y con lo que usted decía de la ministra del Trabajo, mire, yo hoy digo lo contrario de lo que dije aquí. Bueno. Yo hoy la llamo, me contesta, voy, me atiende, y hemos resuelto muchos problemas de muchos sindicatos que estaban ahí, los hemos logrado sacar de ese ministerio y satisfecho con la respuesta que nos ha dado por lo menos a mí, la ministra de Trabajo. Yo en eso sí yo tengo que ser cabal, de decir la verdad. Hemos estado tratando de sacar algunos expedientes que estaban ahí ya de varios días y hemos sacado algunos, no todos, pero yo espero que en estas próximas horas salgan
algunos que faltan, ¿verdad? Sí. Rafael, para irnos ya despidiendo. Yo creo que en 2 o en 3 o en 4 años no se va a poder resolver problemas que vienen arrastrando desde 100, 50, 40, 35 años. ¿verdad? Entonces, es un proceso. Ahora, hay que consolidar los procesos, hay que avanzar y jamás volver al pasado. Sí. Jamás volver al pasado. La reforma, se me escapaba, la reforma que ha planteado el abogado Olvin Rodríguez, ¿es viable? Claro, es una reforma que lógicamente tiende a avanzar en lo que es el desarrollo de ¿cómo se llama?, de los derechos laborales. Claro, habrá que revisarlo todo y para evitar que tenga contradicciones, porque el otro problema es que ahorita cualquier cosa que se presenta al Congreso que tiene que ver con los trabajadores, se aprovechan para decir hay que meter la ley de empleo por hora. Juan, ¿usted la ha revisado esta? La de Olvin, la ley de Olvin. Sí, mira Carlos, yo que dijiste algo a vos, a la clase trabajadora nadie la defiende, ¿verdad? Nadie la defiende. Claro. Nadie. Y somos pocos los que nos tiramos a la defensa. Y la ley de Olvin es una ley que va en contra de los trabajadores. Y él, en una forma muy inteligente, no le pone ley, le pone estatuto. Hay que va a revolver Olvin. Adornándola de vaselina. ¿Ah? No, esa ley no debe ser aprobada. Así. Sí, no era aprobada. ¿Ya la revisó usted, Juan? Sí, con él mismo. Ajá. Allá. Pero usted le dijo que eso, que no. Sí, le dije que eso no. Y se le argumentó del por qué no. Él argumentaba, pero. No, usted. Sí, claro. Primero le pone estatuto, le cambia el nombre, ¿verdad? Eso es una trampa. No, es una ley para sustituir muy sutilmente el Código del Trabajo. Entonces, no, yo en eso estoy en contra. Gracias, Juan. Hay que defender ese Código del Trabajo, a un viejito como está, hay que defenderlo. No, si que no es viejito, es moderno. ¿Ah? Es moderno. Fíjate que en Centroamérica los únicos que hemos conservado el Código del Trabajo somos nosotros los hondureños. De ahí en todos los países lo han cambiado. Y que vos recordás que en el gobierno de Calleja ya se habían sentado a reformarlo. Y no se me olvida una reforma, Carlos, que decía un artículo ahí que para organizar un sindicato en una empresa tenía que estar el 51% de los trabajadores de acuerdo, ¿te acordás? Y para la negociación colectiva. ¿Sabes cuándo íbamos a organizar un sindicato nosotros en una maquila, por ejemplo? Nunca. Sí, nunca. Es garantista el Código de... Claro. Y hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Bueno, como era la ley de reforma agraria. Nos vemos mañana, Juan. Sí. Nos vemos mañana. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana en la granja para... Nos vemos mañana, Rafa. Sí, mañana nos vemos. Mañana, perfecto. ¿Qué día participa usted en esos 1 de mayo? ¿No? Ya días. Caminamos por esas mismas calles. Muy bien. Y ya muchas gracias Carlos, ya tenemos camino como Caminante Son Popo. no hay camino se hace al andar. Se hace camino al andar. Bien, nos despedimos gracias a Juan Barahona, a Rafael Alegría, Carlos Echeverría. Y recordar que toda lucha social es política y que toda lucha política es social. Que no nos confundan, que no nos engañen. Lo que se está haciendo es lo correcto. Así es. De mejor manera no podíamos concluir. Nos despedimos, Lauren. Buenos días, nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana. Transmisión especial mañana a UNETV, como siempre lo hemos hecho. Buenos días, Lauren. Buenos días, Ronnie. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros fieles televidentes por estar en sintonía del foro de UNETV. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana y también que estén atentos a cada información que se estará dando el día de mañana. Muchísimas gracias. También aprovechando para felicitar a todos los que se levantan temprano, los que trabajan duro para mantener a su familia, que salen adelante. Muchas felicidades. También, aparte, si no nos siguen en cada una de nuestras redes sociales, les hago la invitación para que lo hagan. Nos pueden encontrar en Facebook como UNETV, en Instagram como UNETV Oficial, en YouTube como UNETV HN, en nuestra página web como www.unetv.hn. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Dios les bendiga.